clasificar a las mutaciones en función del cambio que provoca en el fenotipo. Hay mutaciones que generan cambios en la nutrición de los organismos, ¿sí? Estamos hablando entonces de mutantes nutricionales. Y para hablar de este tema vamos a hablar de lo que de cómo han trabajado estas dos personas, Birley Tatum, ¿sí? Cuyo experimento bueno, y lo que han deducido les valió, perdón, les valió el premio Nobel. Bueno, la teoría de un gen, una enzima. Podemos hablar de esta teoría, porque en realidad estuvimos viendo que para cada gen existe una proteína que se forma, y las enzimas son genes, ¿sí? En realidad, por cada gen debería haber una enzima que se está formando, que es la responsable de que a su vez se formen otras sustancias, ¿sí? Bien, ¿y cómo trabajaron ellos? Trabajaron mejor dicho, pudieron determinar ciertas rutas metabólicas, y la metodología que emplearon después fue utilizada para poder descubrir otras. Cuando hablamos de ruta metabólica, bueno, creo que es muy tarde ya hablar de esto porque ya hemos visto otras rutas metabólicas en el camino, pero recordando un poquito los conceptos, podemos decir que una ruta metabólica es una serie de reacciones químicas en las que siempre hay un promotor, una sustancia promotora que se transforma debido a una enzima y se genera otro metabolito, que a su vez va a servir de sustrato a otra enzima para generar después otro más. Esa sucesión de metabolitos que se van formando va a ser gracias a entonces una acción enzimática, y las enzimas a su vez se forman a partir de determinados genes. Acá en este esquema muy sencillo, por ejemplo, tenemos los metabolitos del 1 al 5, y las enzimas las fuimos llamando A, B, C, D, y los genes que codifican para esas enzimas, gen A, gen B, gen C, gen D. Supongamos que hay una mutación en el gen B. Entonces, si hay una mutación en el gen B, no se va a formar la enzima B tal y como se conoce, se va a formar otra enzima, pero no es la B. ¿Por qué? Porque no va a cumplir seguramente la misma función, no va a poder reconocer como sustrato al producto 2 o al metabolito 2 para transformarlo en metabolito 3. Entonces, teniendo en cuenta podríamos decir, bloqueo de un paso en la ruta metabólica, teniendo en cuenta esto, podemos abordar el tema de mutantes nutricionales, el tema, bueno, o el ensayo el experimento que hicieron Birley y Tatum. Ellos trabajaron con un hongo, con Neurospora crassa, sí, que es un honguito capaz de sintetizar todos sus nutrientes, entre ellos todos los aminoácidos, a partir de un medio básico constituido por sustancias que le provean la fuente carbonada y la energía. Esto es, bueno, azúcar, sales minerales y vitaminas. Entonces, cultivando a Neurospora crassa en un medio básico, Neurospora es capaz de progresar o de vivir sintetizando sus propios nutrientes. Acá en estos tubitos de ensayo, ahora los vamos a ver todo bien desde arriba, pero en estos tubitos de ensayo se ve como el micelio de Neurospora, ¿no? Que acá lo dibujaron verde, pero es un honguito blanco.
Acá están las esporas, ¿sí? De neuroespora. Ellos lo que hicieron fue tratar de inducirles mutaciones con rayos X a las esporas de neuroespora y las fueron sembrando en distintos tubos de ensayo con en dos tipos de tubos de ensayo, con el medio básico y con el medio completo. O sea, la idea era generarle mutaciones en forma aleatoria. De todas estas esporas, es probable, bueno, en realidad fue así, no todas sufrieron mutaciones, ¿sí? Entonces pusieron una en cada tubo de ensayo para ver a cuáles le generaron mutaciones. Así que bueno, transfirieron a medio completo y vieron que con el medio completo, es decir, en vez de dejar que ellas, que el hongo fabrique sus propios nutrientes, le proveyeron de todos los nutrientes. ¿Sí? Y vieron que crecían. Esos serían los tubos testigos. Bueno, después, cada colonia de neuroespora lo transfirieron al medio mínimo, es decir, solamente medio con azúcar, como les dije antes, fuentes de carbono y de energía, sales, minerales y vitaminas. Y se fijaron cuáles, en qué tubos había micelio y en qué tubos no. En los tubos que había micelio, o cuando veían un tubo con micelio, significaba que ese micelio había crecido a partir de esporas que no habían sufrido mutaciones. Cuando encontraban un tubo que no tenía micelio, era que Neurospora no pudo crecer precisamente porque habría algún problema que haría que no pudiera generar sus propios nutrientes y que no pudiera crecer. Y ese problema estaría seguramente generado por la inducción de las mutaciones, ya que fueron sometidas todas a rayos X. Bueno, cuando encontraron entonces esos tubos de ensayo en los que no crecía neuroespora, volvieron al tubo inicial de donde fueron cultivados el mismo micelio, o sea, originado de la misma espora, donde fueron cultivados con el medio completo y resembraron nuevamente. Acá tenemos entonces el mutante nutricional que no es capaz de crecer en medio mínimo porque no es capaz de sintetizar todos sus nutrientes, y lo sembraron en tubos que tenían el medio mínimo con todas las vitaminas y el medio mínimo con cada uno de los 20 aminoácidos, pero no los 20 aminoácidos todos en el mismo tubo. Un tubo con el medio mínimo más un aminoácido, otro tubo con el medio mínimo más otro aminoácido, y así con los 20 aminoácidos. ¿Ven? Con lisina, con prolina, con isoleucina. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Observaron, por ejemplo, vamos con este de la isoleucina. No creció micelio. Si no creció micelio y le habían agregado isoleucina, quiere decir que, o sea, proveyéndolo con isoleucina no fue capaz de crecer, o sea que seguramente la isoleucina la podrían sintetizar. Lo mismo la prolina también, la lisina también, la valina también, hasta que vieron que donde le habían agregado al tubo arginina, ahí el hongo crecía. Quiere decir que el hongo tenía un problema, o sea, esa mutación le había inferido una incapacidad
para generar arginina. Por eso, proveyéndosela externamente, era capaz de crecer el hongo en ese medio. Bueno, hasta el momento no se sabía bien cuál era la ruta de la síntesis de arginina, pero sí se sabía que estaban vinculados con la arginina la ornitina y la citrulina. Sabían que estaban vinculados, pero no sabían si había un nexo entre ellos que generara la arginina. Bueno, entonces idearon en esta segunda parte, o casi tercera, del experimento, idearon hicieron esta evaluación. Tenían distintas estirpes o distintas cepas, cepas de bacterias, distintas estirpes de hongos. Por ejemplo, acá 3 clases. Creo que eran más, pero bueno, está simplificado el ensayo. Sembraron las distintas estirpes y le pusieron en un tubo de ensayo, sembraron una estirpe con el medio mínimo sin nada. Después, a la misma estirpe, sembraron en el medio mínimo con ornitina. Después, el medio mínimo solamente con citrulina y el medio mínimo con arginina. Así a todas las, bueno, todas, a las 3 estirpes, vamos con estas que tenemos acá. Entonces observaron que el normal, o sea, perdón, me olvidé decir que también tomaron una que no había tenido la mutación, que lo usaron como testigo, y vieron que en todos los casos crecía neurospora. Después vieron que había una estirpe, o sea, un mutante, una estirpe es que tiene algo diferente. Y bueno, esa diferencia es debida a esa mutación que alguna vez le habían inducido a las esporas. Bueno, vieron que en el medio mínimo no eran capaces de crecer, pero si les agregaban ornitina separado de citrulina y separado de arginina, sí podían crecer. Después había mutantes que solamente crecían en citrulina o en arginina y no en ornitina, y después vieron que había otra estirpe que era capaz de crecer solo en arginina. Bueno, entonces se dieron cuenta de cómo era la ruta metabólica que conducía a la síntesis de arginina. Por ejemplo, si lo vemos que si a todas les agregan arginina y crece, quiere decir que arginina es el producto final, es el metabolito final. Vamos a ver después los pasos anteriores. Cuando le agregan citrulina, crece en 2 de los mutantes. Sí, bueno, en 3 con respecto al que no está mutado. Crece en 3, en una no crece. Quiere decir que en la que no crece hay un paso que está bloqueado, que impide que se forme la arginina. ¿Mm? Y justo ese paso tiene que ser de citrulina a arginina, del anteúltimo metabolito al último metabolito. ¿Cómo me doy cuenta que es el anteúltimo? ¿Por qué no es último la ornitina? Porque en todos los otros, agregándole citrulina, sí crece. ¿Sí? Después, con respecto a la ornitina está en un paso anterior porque solamente crece en una de las estirpes. Entonces, utilizando todas estas combinaciones de mutantes y de agregados de metabolitos intermedios, hasta llegar a la arginina, pudieron descubrir el ordenamiento de los metabolitos, ¿sí? Para la síntesis de este aminoácido. ¿Mm?
y por otro lado, esto significaba que si un paso estaba bloqueado, quiere decir que había algo que impedía que se formara el producto siguiente. Y eso que estaba bloqueado era que no estaba la enzima que correspondía, porque esa era la enzima que estaría bloqueada. Es decir, la enzima que en realidad está mutada y no permite el paso al siguiente metabolito. ¿Mm? Así que con esto comprobaron eh, que cada gen codifica para una enzima diferente, ¿sí? Que es la mediadora entre dos metabolitos distintos o que es la que permite la formación o la síntesis de un producto final. Suponiendo que este producto final no sea un nutriente, suponiendo que sea una proteína estructural, pónganle, o cualquier otro molécula orgánica, bueno, igualmente hay una enzima mediadora. Por eso se dice, o por eso decía que cada gen codifica para una enzima. Por ejemplo, acá tenemos, a modo de ejemplo, tenemos 5 mutantes distintos y tenemos 6 compuestos diferentes. Estos compuestos no están en un orden de una ruta metabólica, no están en orden en la ruta metabólica. Hay que descubrir cuál es el orden de la ruta metabólica. Entonces uno lo primero que tiene que hacer es como la regla del factor limitante. Hay que ver cuál es, a ver, esto no lo expliqué bien. Por ejemplo, estos son los compuestos que se le van agregando al medio. Y a partir de ahí uno va viendo si cada uno de estos mutantes es capaz de crecer o no con los compuestos agregados al medio. Por ejemplo, con el compuesto que crecen todos los mutantes es el compuesto F. O sea, uno le agrega al medio el F y le da todo servido. Entonces, hablando mal y pronto, entonces eso significa que F es el producto final. Cuando se le agrega E, no crece ningún. Uy, ahí está. Cuando se le agrega E, no crece ningún mutante. Cuando se le agrega E solamente. Fíjense, cuando se le agrega D, crecen 4 de ellos. O sea que sería el anteúltimo de las sustancias de la ruta metabólica. Y vemos cuál con D no crece. No crece el mutante 3. O sea que el mutante 3 tiene bloqueada la ruta metabólica de D hacia F. Después voy a buscar el anterior, que va a ser, acá vimos que de 5 mutantes, 4, uno no crece con D. Voy a buscar que haya 2 que no crezcan con otra sustancia. Los 2 que no crecen con otra sustancia es esta, B. ¿Mm? Entonces B es el metabolito anterior. ¿Y cuál es el paso que tiene, que se bloquea? Es la enzima 1, que corresponde, bueno, la enzima que está bloqueada es el mismo nombre que se le da al mutante, ¿no? El mutante tiene precisamente la mutación en la enzima 1 de esta ruta metabólica. ¿Mm? Entonces ahí ponemos o escribimos cuál es la enzima que está o el paso que está bloqueado. 2 tiene bloqueado el paso de C a B. Fíjense, cuando uno le agrega C al medio, solamente 2 mutantes son capaces de crecer. Antes habíamos visto 3 mutantes capaces de crecer. ¿Y cuál es el nuevo que se incorpora? Este ya está repetido, este también, el 2. Es el paso que está bloqueado.
¿Mm? Bueno, y así nos vamos para atrás hasta llegar al primer metabolito, o la primera sustancia, la sustancia promotora o iniciadora de la ruta metabólica. Bueno, ¿alguna pregunta? Qué impresión, no sé si hay alguien atrás de todo esto, alguien escuchando. Yo empecé y no les pregunté si estaban ahí. Sí, sí, está. Sí, Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda tienen? Es bastante sencillo. Es difícil de idearlo, o sea, estos dos eran dos cracks, ¿no? Bill y Tatum. Pero una vez, digamos, parece muy sencillo, pero bueno, muy difícil de idearlo, sobre todo en aquella época, ¿no? Bueno, si no tienen dudas, si está Mónica ahí, dejo de compartir pantalla. Acá estoy. Bueno. ¿Alguna aclaración, algo? ¿Nada? ¿Cierro? Cierro.